El Instituto Nacional Avícola presenta Opinando. Doctora Teresa Rull Reveles es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en Gerontología Social por la Universidad de León, en España, y diplomado en Diabetes por la Fundación Universitaria Iberoamericana. Tiene un doctorado en Nutrición en la Atlantic International University. Ha sido profesora en materias de nutrición y gastronomía en diversas instituciones educativas. Es profesora de Nutrición y Sanidad en Ambrosía Centro Culinario de México. Actualmente es perito en nutrición y es consejera del Instituto Nacional Avícola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Opinando. Y bueno, en esta ocasión tenemos una invitada especial, es la doctora Teresa Rull Reveles. Ella es experta en manejo higiénico de los alimentos y bueno, también es consejera del Instituto Nacional Avícola. Y el día de hoy invitamos a la doctora Rull porque vamos a platicar sobre un tema que ha surgido en estos últimos días y tiene que ver con la aparición de este síndrome Guillain-Barré y la vinculación que hay con el consumo de pollo. Gracias por estar aquí, doctora. Bienvenida de nueva cuenta. Y queremos preguntarle a usted, ¿qué está ocurriendo con esta vinculación que hay entre el síndrome de Guillain-Barré y el consumo de pollo, por un lado? Y después, entrando ya en materia, ¿qué es lo que es una buena oportunidad incluso, creo, para poderle platicar a nuestra audiencia cuáles son los puntos que tienen que tener ellos mucho cuidado para el manejo de los alimentos, sobre todo en la cocina? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, porque es un tema muy importante y como consejera del Instituto Nacional Avícola considero que lo tenemos que abordar, pero de una manera profesional, con conocimiento. Y lo que resulta es que las bacterias que se encuentran en muchos alimentos que consumimos pueden ser buenas o no buenas. Las patógenas son las que se consideran malas y está relacionado una de ellas en especial con esta enfermedad de Guillain-Barré, que es el Campylobacter jejuni. Esta bacteria está presente, por supuesto, no nada más en las aves. Puede estar en cualquier otro alimento, pueden ser frutas, verduras, lácteos, incluso en las mascotas que tenemos en nuestro hogar. Lo que hay que enfatizar es cómo vamos a manejar el pollo en nuestros hogares, para cocinarlo y para consumirlo. Y hay que volver a las bases de la higiene. Esto es el lavado de manos, empezando por esa parte. Muchas veces lo que hacemos es que empezamos a cocinar y no hacemos conciencia de lo importante que es el lavado de manos. Nosotros, como seres humanos, tenemos bacterias, también buenas y no buenas en nuestras manos, que podemos transmitir a los alimentos por medio de su contacto directo con nosotros. Y si no cocinamos los alimentos, tenemos ese riesgo. ¿Qué podemos hacer para evitar esta bacteria, que es la que ahorita está en el foco de atención y que se ha señalado a las aves, al consumo de carne de ave? Es porque, pues obviamente las aves tienen no nada más ese microorganismo, sino otros de naturaleza igual que nosotros. Pero si nosotros cocemos a totalidad el pollo, es cuando no corremos prácticamente ese riesgo. ¿Por qué? Número uno, porque nos estamos lavando las manos al tomarlo, al manipularlo. El método también que tenemos que hacer es que si nosotros llevamos a la práctica el no enjuagarlo, que es lo que se recomienda, porque nos han preguntado varias veces esto, el pollo no se recomienda lavarlo, y esto es a nivel internacional, no piensen que lo decimos nada más nosotros, sino no se recomienda lavarlo porque el Campylobacter se ha observado que cuando nosotros enjuagamos el pollo puede salpicar, y esas salpicaduras se consideran una contaminación que es adicional a lo que puede ya tener cualquier manipulación de alimentos. Entonces, si yo estoy salpicando, lo que tendría yo que hacer es hacerlo en agua corriente y de inmediato se cuece en cualquier método de cocción y a totalidad.
¿Por qué en cualquier método? Porque no hay el mejor o el peor. Lo que se aconseja es cocinarlo a totalidad y nunca consumirlo crudo. Eso es lo primordial y lo que tenemos que concretamente decir. No se recomienda enjuagarlo ni lavarlo porque no es algo que lo requiera, pero si lo acostumbra a hacer, pues decir cómo sí se debe de hacer. Es rápido, un enjuague en agua o por supuesto agua que esté potable y ese agua de inmediato se va a desechar, se cuece el producto, nunca se va a enjuagar y se va a congelar o se va a meter al refrigerador, jamás, porque ya le adicionamos un riesgo. De inmediato se cocina, no se va a manipular más. Sí. Eso sí lo llegan a practicar, pero el consenso general es no se lava el pollo. Sí, doctora, gracias. Aquí hay varias preguntas que surgen. Digamos, el ama de casa o el consumidor acude a la pollería, compra el alimento, lo lleva a su casa, no se lo va a comer en ese momento. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? Lo primero que debe de hacer es refrigerarlo. Si no lo sabe cómo lo va a cocinar o no se lo va a comer en ese instante, es refrigerarlo. Cualquier alimento que se tenga en temperaturas de riesgo, esto es entre los 4 y 60 grados Celsius, que es lo normal en nuestro país, y además ahora hace mucho calor, que ese es un riesgo adicional, tenemos temperaturas extremas en el país, lo primero que hay que hacer es refrigerar el pollo. Eso es lo primero que hay que hacer. Yo recomiendo consumirlo lo antes posible, cocinarlo lo antes posible. No hay tiempo que se debe de guardar o que se puede guardar. Es dependiendo de lo que uno va a cocinar y de dónde lo haya adquirido también. Porque si yo lo adquirí en cualquier sitio que prefieran comprarlo y lo tuve un rato en el coche, pero además estuvo a la intemperie, ya le estoy agregando una situación que no debiera ser. Que no tengo decidido cómo lo voy a cocinar, pues entonces lo congelo. Y cuando yo lo descongele, la manera correcta de descongelar es del congelador al refrigerador y directo a la cocción. Sí. Ahora, ¿cuánto tiempo, digamos, tiene una vez que uno compra el pollo en el expendio? ¿Cuánto tiempo de vida, digamos, así? Óptima tiene el alimento antes de consumirlo. Y si lo meto al refrigerador, como usted dice, ¿cuánto tiempo durará en buen estado? Aconsejo no más de 3 días. 3 en días. Perfecto estado, y si no estuvo sacándose, metiéndose, eso es lo perfecto, porque si yo meto, pongo encima de la estufa o en la cocina donde yo tenga el producto y luego lo vuelvo a meter, ya estoy yo teniendo más riesgo. Entonces lo perfecto sería que no dejaran más de 3 días y más en temperaturas como las nuestras, sí consumirlo no más de 3 días de que yo lo compré y obviamente no haberlo tocado, sino que en cuanto llegué lo puse en el refrigerador. Sí, usted comentaba hace un momento que el pollo, que en México no se consume el pollo crudo. ¿Hay alguna experiencia en ese sentido? No, yo no conozco, de hecho ni siquiera los restaurantes japoneses u orientales consumen el pollo crudo. Ninguno de ellos lo consume crudo. Ponen en sus cartas restaurante otros alimentos en crudo, pero no el pollo. Entonces el pollo nunca se aconseja consumirlo crudo, y siempre como nosotros no tenemos normalmente un termómetro para medir, ¿cómo voy a distinguir si está cocido o no? Lo que yo les aconsejo es con un tenedor, pinchen la pieza más gruesa, es decir, normalmente si tengo un pollo entero, pues pincho la pechuga. Y si el líquido es claro, que salga claro y no sanguinolento, es un indicador. No quiere decir que es segurísimo. Lo que pueden hacer también es ver que se desprenda totalmente la carne ya cocida del hueso. Eso también es un indicador de que está totalmente cocinado. Y también yo les aconsejo, en México somos muy dados a los caldos de pollo y a tenerlos ahí en la estufa por lapsos prolongados. No hagamos eso, es un riesgo. Lo que tenemos que hacer es enfriar cuanto antes nuestros alimentos, introducirlos en el refrigerador y después, si los voy a volver a calentar para consumirlos, que llegue a totalidad al centro de su cacerola, de su olla, de su sartén, ese calor, y que sea a temperatura alta, es decir, que no nada más estemos viendo que esté bulliendo el derredor, sino que el centro veamos que está
realmente con una temperatura de ebullición. Sí, eso sería la recomendación. ¿Este proceso de cocción garantiza eliminar las bacterias? La mayoría de las patógenas sí, la mayoría de ellas muere, por decirlo así, arriba de 74 grados. Esto es temperatura de ebullición. La mayoría de ellas sí. Lo importante es el proceso que hice para hacer mis alimentos, para cocinar mis alimentos, y eso es higiene. Higiene. Y no hay otra manera más que empezando por el lavado de manos. Y esto se ha dicho, se ha repetido, parece ser que nos hemos relajado en esa parte. Como ya no estamos en la pandemia, en plena pandemia de COVID, creímos que ya podemos relajarnos y que un gel bactericida es mejor y ya no me puedo lavar las manos o me da lo mismo lavarme las manos. No es así. Un gel bactericida tiene el efecto para el cual se han hecho si yo también me lavo las manos, porque entonces actúa como debe de ser. Si no tengo de otra porque vengo en el camión y me voy a sentar a comer y no tuve un baño donde ir a lavarme las manos, bueno, pues lo menos malo es que los usen, pero no es la seguridad. En cuestión de preparación de alimentos y cualquier manipulador de alimentos, me refiero el ama de casa, el joven que se está cocinando su comida en casa, que ahora es muy común, o si yo voy a un restaurante, la persona que prepara los alimentos, lo que tienen que enfatizar es que te tienes que lavar las manos. Y todos los utensilios que estemos utilizando, que estén perfectamente lavados, que no se utilicen las tablas de alimentos crudos con alimentos cocidos. Por eso en los restaurantes hay colores que son códigos en qué alimento se puede utilizar las tablas, y cuando se cambia de alimento se lavan, se desinfectan y se utiliza otro alimento. Sí. ¿Sí? Entonces eso sería lo correcto. En su experiencia en este ámbito, doctora, ¿qué ha visto usted? ¿Qué ha visto usted de anomalías en el manejo de los alimentos, higiene? Y coméntenos un poquito esto, de algunas experiencias que ha tenido y cuáles son las recomendaciones que hay que darle a quienes preparamos alimentos. Pues yo recomiendo, antes que nada, que no consuman alimentos crudos. En la mayoría, todos los productos de origen animal. ¿Por qué? Porque son los más ricos en nutrimentos y es donde más crecen las bacterias. Y si lo llegara a hacer, pues que sea bajo su responsabilidad, porque por supuesto muchas personas consumen alimentos del mar, por ejemplo, que son los que más se consumen crudos, pero a veces también se consumen carnes crudas como los carpachos, ¿sí? Y una marinada, que quiere decir esta salsa que se le pone, que a veces es limón, no cuece los alimentos. Ese es un error, creer que la cocción se hace por medio de un ácido. Un ácido no cuece, desnaturaliza proteínas, pero no cuece el alimento. Entonces no hagan eso, ni piensen que poniéndolo en limón ya estuvo, ¿no? Y que es un desinfectante directo, no lo es. Entonces la cocción es lo recomendable, la higiene siempre de cualquier persona que cocine alimentos, que estemos más conscientes de que yo soy vehículo de enfermedades si mis manos no me las lavo. ¿Por qué? Porque lo que voy a ocasionar, si yo no hago caso de eso siendo preparador de alimentos, es que puedo enfermar a alguien, y que obviamente cuidemos el manejo de todo lo que está alrededor, que también esté desinfectado, y si no lo voy a desinfectar, que lo lave. Si yo voy a usar un cuchillo en el cual usé un alimento crudo y otro cocido, lavo mi cuchillo en casa, lo lavo, lo desinfecto con jabón. No tienen que estar todo el tiempo con un yodo, por ejemplo, que es lo que se usa generalmente en las cocinas. No, porque es impráctico. Entonces aquí lo importante es que en casa seamos lo más cuidadosos, que la persona que va a manipular alimentos se lave las manos siempre que toquen un alimento u otro, que los recipientes estén como deben de estar, limpios, que esos son principios de higiene y sanidad, y que obviamente eso nos va a quitar riesgos, y que la cocción sea a término, que no medio que cuezan los alimentos. Eso es muy importante. Y yo creo que con eso resume todo lo que estamos diciendo. Muy bien, nada más un último punto. ¿Cuáles son las recomendaciones que se le puede brindar al consumidor cuando acude a los expendios de pollo a comprar el alimento? ¿Qué tiene que observar antes de hacer la compra? Pues antes que nada, yo diría su frescura. ¿Cómo vas a distinguir si un pollo está fresco o no, sea la pieza que sea?
Tenemos los sentidos y los sentidos es lo que nos va a hacer que nosotros observemos si tiene brillo o no ese pollo o ya estuvo ahí horas en la intemperie, que es lo más probable cuando es en pollerías. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos certeza de cómo lo manejaron. Que no tenga un olor malo, desagradable, que tenga brillo, que si no es, yo no estoy viendo al gallo si tiene brillo o no, ¿verdad? Ni a la gallina, pero lo que estoy viendo es mi producto, que además si yo me pongo un guante o una bolsa de plástico con la misma que me iba a poner el pollero, mi pollo, y cede, es decir, regresa ese músculo, que es un músculo, es que todavía tiene flexibilidad y que no lleva ahí quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Y que ya no regreses. Eso es cómo regresa las características normales de un músculo, ¿no? Entonces yo creo que son cosas básicas. Si apesta, es decir, porque esa es la expresión que decimos las mamás al menos, esto apesta. Eso ya no está en perfectas condiciones de consumo, que eso es lo que debemos saber distinguir, ¿no? Bien, doctora, pues muchas gracias por haber participado en este programa de Opinando. La información ha sido realmente muy interesante y seguramente les va a ayudar a nuestros amigos. No sé si tenga algún otro comentario y con esto concluiremos esta emisión. Pues yo lo que sí recomendaría es consuma pollo con total certeza de que no va a adquirir este problema que ahorita se está difundiendo del Guillain-Barré, porque no es así como se transmiten las bacterias patógenas, es un todo, y el seguir las prácticas de higiene usuales, empezando por lavarnos las manos siempre que vayamos a cocinar alimentos, esa es la mejor de las prácticas, la cocción a término del pollo, y eso es lo mejor que usted puede hacer con total tranquilidad. El Instituto Nacional Avícola presentó